Estamos con Daniel Kaufman, director de National Resource Governance Institute, en el marco de este sexto seminario, Desigualdad y Corrupción, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas en México. Muchas gracias, doctor Kaufman, por aceptar esta invitación, esta entrevista. Bienvenido. Gracias, don Jesús. Bueno, la primera cuestión es que usted ha trabajado de manera amplia en su trayectoria pues el tema de corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y últimamente con cierto énfasis en el aspecto energético, la corrupción y energía. En ese sentido, en México llevamos a cabo hace un par de años una reforma y la pregunta es esa, esta reforma que se aprobó en los términos en los que se aprobó, ¿cómo viene a modificar este panorama de corrupción en México en el sector, ¿no? Y cómo contribuye pues a disminuir este problema que azota a nuestro país de manera histórica? Pregunta muy importante. Las reformas energéticas en las cuales se ha embarcado en México son fundamentales, son generacionales. México, seamos súper francos, y esta es una visión un poco de afuera, pero también como latinoamericano, estaba quedándose totalmente atrás en ese asunto con pautas en el sector energético y de recursos naturales del siglo pasado o peor. Entonces, y lo que se ha hecho, y lo que se quiere hacer, la ambición de implementar de lo que se ha hecho, no es algo marginal, es enorme y que va a tener un impacto potencial muy grande. Desafortunadamente, esto todo ocurre dentro del entorno de una caída tan importante en los precios de los recursos naturales, entonces hay que manejarlo y eso afecta, por ejemplo, las subastas y otros asuntos. Entonces hay que tener mucha flexibilidad en cuanto a cómo manejar las reformas, pero hay que seguir implementarlas, quizás son aún más importantes cuando hay estos desafíos por precio del petróleo. Ahora, la problemática de la corrupción en México, obviamente hay sectoral y el asunto de recursos naturales es también importante, pero es mucho más amplio el desafío, el reto en cuanto a lo que estamos hablando en la conferencia del aspecto institucionalizado de la corrupción dentro también del Estado de Derecho, la problemática de la captura del Estado, la cual nosotros hemos estudiado y no es solo un desafío grande en México, lo es en Estados Unidos, dado el financiamiento político y otras razones como se capturan las leyes y las decisiones según el potentado económico que uno tiene. Entonces, esos aspectos hay que mirarlo en forma mucho más allá y más amplia que las reformas energéticas, que son muy importantes para el país, pero yo diría no son lo más fundamental para combatir la corrupción, porque hay mucho más allá para combatir la corrupción. Obviamente, las reformas que hay que hacer se están comenzando en cuanto a Pemex, es muy importante para la gobernanza en general del país, para recursos naturales y también para anticorrupción, así que hay focal. Nosotros estamos colaborando con la Comisión de Hidrocarburos, donde hay un liderazgo pero muy reformista, que quiere transparentarlo todo con las mejores normas globales, normas mundiales. Eso es sumamente importante, ese tipo de reformas dentro de ese esquema energético de transparentar. En ese sentido, y lo mencioné en la conferencia, es muy importante para México, y se ha quedado un poco atrás, pero hay ciertos avances ahora de integrarse a la organización, a la institución, la iniciativa más importante global en cuanto a transparencia de los recursos naturales, que es el EITI, Extractive Industry Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia en recursos naturales, donde ya hay 51 países, incluyendo Noruega, Estados Unidos, Francia, Alemania, Perú, muchos países, Colombia hasta lo está haciendo muy bien, pero México todavía no ha accedido ahí. Entonces, ese tipo de reformas y iniciativas son pasos próximos muy importantes. Doctor Kaufman, usted habla de Pemex como un actor o como una institución indispensable
en el sector energético mexicano, para la economía mexicana. Pero hay datos demoledores al respecto. Pemex no ha ingresado o no ha generado utilidades en los últimos 10 años. Pemex ha reportado o se detectó recientemente a través de una investigación de Reuters una red de contratos que se firmaron en un periodo de 10 años, entre 2003 y 2012, con un valor aproximado de 11.900 millones de dólares. Estos son tan solo dos muestras muy generales de la gran crisis que está viviendo Pemex, ¿no? En este sentido, tiene una deuda de 86.000 millones de dólares. En fin, y entonces ahí surge una serie de preguntas, ¿no? La primera de ellas es, ¿cuál es el papel de Pemex en este escenario, ¿no? ¿Cómo podemos entonces acotar esta corrupción que se ha gestado? ¿Cómo podemos ayudar a Pemex? ¿Es viable Pemex incluso en este contexto energético a nivel mundial? La verdad es que sí preocupa, doctor, y pues mejor le pongo la pregunta a usted. Obviamente, al fin y al cabo, va a tener que ser una determinación tanto política, pero especialmente también de expertos económicos mexicanos, exactamente qué tipo de Pemex o no Pemex habrá en el futuro. Para dejarlo totalmente claro, yo mencioné como fundamental lo de Pemex como reto. No cabe la más mínima duda de que no tiene sentido de que haya un Pemex del pasado en el futuro. Ahora, hay muchos modelos y la mayoría de los países que son ricos en recursos naturales sí tienen una compañía estatal, ya sea en la minería o en la petrolera. Muchas las han manejado muy mal y han sido desastres y ha sido muy nocivo. Eso no quiere decir de que hay que deshacerse de cualquier participación del Estado. Pueden jugar un rol estratégico, un rol de desarrollo muy importante. Pero hay normas fundamentales globales hoy en día que se han aprendido de que si se mantiene o si se quiere tener una compañía estatal en el tema, hay ciertos principios. Una es competencia, y competencia con el sector privado doméstico, pero totalmente abierto también con multinacionales de afuera. Poner básicamente el reto de la competencia a tales cosas. La otra es también tener, en cierto caso, financiamiento privado o básicamente ser listadas en los mercados financieros internacionales. Un caso emblemático, obviamente yo estoy sesgado porque soy chileno, pero el caso de Codelco, que es para minería, nosotros somos productores de cobre, es una empresa considerada mundialmente como eficiente. Yo creo que todavía puede mejorar, pero ha funcionado relativamente bien y ha contribuido mucho al desarrollo chileno, pero con mucha competencia, con una meritocracia, profesionalización, cómo se manejan esas compañías en forma como si fuesen en el sector privado. Entonces, eso tendría que cambiar totalmente. Eso es aparte de la discusión que es un poco más ideológico. Deberíamos tener una empresa estatal o no en el tema. Hay visiones legítimas para los dos lados, pero si sí se tienen, hay ciertas pautas y normas que son fundamentales, que es la parte de competencia, la parte de meritocracia, la parte de funcionar como una compañía privada en forma eficiente. ¿Y se está haciendo algo en México en ese sentido, doctor? Yo creo que se ha comenzado con, como decimos a veces, con ciertos hiccups, ¿no? Pero yo creo que, y esa es la impresión de afuera, de que esa es la intención de los reformistas en México, es de avanzar en eso. Tengo entendido que todavía hay un debate bastante dinámico al respecto, pero en cuanto a por lo menos las pautas y los esquemas presentados y conversaciones con oficiales a alto nivel en México, esa es la intención, y hay una conciencia muy aguda de que el pasado ya no puede ser el status quo, seguir al respecto. Así que reformas en cuanto a Pemex son importantes. Porque además el entorno lo exige, ¿no? Usted ya habla de la baja en la producción,
Se habla Producción y precio. Exactamente, ¿no? Oiga, doctor, usted ha hablado también de la corrupción legal, de estos espacios o vacíos legales, ¿no? Que son aprovechados pues para cometer actos de corrupción. Lo que se está haciendo hoy en México desde fuera, ¿no? Se percibe, en este sentido, se percibe que vaya de alguna manera a combatir estos espacios o vacíos legales. La reforma energética cubre de alguna manera esta corrupción Sí, legal. Eso son movidas en la dirección apropiada y estas nuevas iniciativas legales, que mucho de esta conferencia está relacionado con el 3+3 hoy. Así es. Así Es para moverse en ese sentido. ¿Qué responsabilidad toma y asume y se concreta al nivel del sector público? Así es. Está la parte de coordinación y los privados tienen un rol fundamental. Y ver qué pasa con los privados y especialmente con la élite monopolística y cómo se introduce más competencia, incluyendo en recursos naturales, de que ahora puedan venir para competir las empresas internacionales. Entonces es sumamente importante para tener un entorno mejor al respecto. Sí, pero ahora hay otros asuntos muy importantes. ¿Sabes? Todo el asunto de transparentar quiénes son los beneficiarios de todas las compañías, lo que llamamos beneficiary owners, saber exactamente, tener transparencia total, quiénes son los dueños que realmente se benefician las compañías, porque ahí es donde entra mucho de la corrupción legal, que salió muy claramente los Panama Papers, los papers de Panamá, donde la primera línea de defensa de mucha de la gente que estaba nombrada, no, pero sí, esto es legal, ya, pues casi legal, aunque no queda claro, es legal en una jurisdicción, pero no en la otra, pero puede ser legal en ciertas jurisdicciones, pero no quiere decir que sea ético, ¿no? Oye, doctor, una pregunta que es muy importante, dado el contexto que estamos viviendo en México, en este contexto en el que se ha aprobado un sistema nacional anticorrupción, en el que vemos casos de corrupción también muy sonados de funcionarios públicos de alto nivel. Desde fuera, ¿qué experiencias o cómo se ve el caso de México? Estos esfuerzos institucionales que se están haciendo, ¿cómo se valoran? ¿Hacia dónde se ve que se está moviendo México en esta materia? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? La opinión es mixta. Te digo francamente, por un lado, se ha alabado y se ve bastante bien, por lo menos como comienzo y como un rompimiento del pasado, las reformas energéticas. En cuanto a anticorrupción, todavía hay mucho escepticismo. ¿Hasta qué punto esto es serio? Te doy un ejemplo, y obviamente es también mi sesgo. En Chile tuvimos hace 1 año y medio, 2 años, 2 escándalos importantes, para Chile importantes. En países vecinos nos decía esto no hubiese sido noticia, pero en Chile, incluyendo parientes de la presidenta, que estaba involucrado en ciertos préstamos recibidos con términos especiales, pero también en financiamiento político ilícito, casi ilícito de muchos de los congresistas, particularmente de la derecha, de la oposición. Así que hubo de los dos lados. La presidenta entonces decide, Bachelet, formar una comisión totalmente independiente. Se le da 45 días para estudiar el tema y sacar propuestas muy claras. De 45 días se presenta el reporte, 210, más o menos 200 y tantas recomendaciones muy específicas. Se han estado implementando y se monitorean. Como 70% se están implementando ya, algunas parcialmente, algunas completamente. La percepción de muchos otros países, incluyendo México, es que se adoptan ciertas resoluciones, hay muchos seminarios, hoy en día hay mucho más debate y conjunto, y eso es muy importante, la sociedad civil, por eso. Pero, ¿cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha ocurrido concretamente en la realidad? No está todavía concretamente. Y, desde afuera, y los inversionistas y los otros, ellos quieren ver
acciones concretas, y la ciudadanía también. Así que hay un tema de credibilidad todavía, también por el pasado. Claro. Así que el mundo está esperando y mirando, y quizás con cierto optimismo cauteloso, pero todavía no. Nos falta dar el paso de la ley a la y por ejemplo, sería muy interesante si al final de hoy se diga, "Oh, a ver si hacemos estas 3 cosas concretas". Por ejemplo, formar un grupo. Esta comisión era totalmente independiente, no había nadie del gobierno mismo. Era académicos, el sector empresarial, expertos en el tema, sector financiero, y de todos los matices ideológicos. Y claro, llegaron a un acuerdo y se están adoptando. ¿Qué nos falta por aprender en México en ese sentido? Es decir, hay experiencias muy exitosas en democracias consolidadas, en Latinoamérica incluso hay ya pues también ejemplos interesantes al respecto. ¿Qué nos falta aprender en México en ese sentido? ¿Qué debemos adoptar, ya sea a nivel institucional, a nivel programático, a nivel procesal, a nivel legal? Es decir, ¿qué hay afuera que no hemos traído para acá y que debiéramos nosotros poner atención? Yo tengo una visión muy, muy positiva de la capacidad de los mexicanos y de las instituciones. A mí me da pena y me sorprende mucho cómo está calificado por todas estas fuentes que tenemos, por estos datos, tan bajo México en cuanto a control de la corrupción, comparado con la calidad humana y la capacidad de ciertas instituciones. Entonces, el problema en México no es educacional o de ignorancia o que no sabemos lo que está haciendo otro. Es uno de compromiso político al nivel más alto, obviamente, no solo el gobierno, pero también del sector judicial y del sector empresarial. Y la sociedad civil colaborando con ellos, decir, ok, hagamos un pacto social donde esto es de índole crucial para todos. Pero se necesita un compromiso político de arriba, y como se ha hecho en otros países, en los próximos 2 meses o 45 días, sacamos este tema y vamos, el próximo año, esto es lo que vamos a implementar. Así que yo diría que eso es aún más importante que ciertas cosas que yo puedo comentar de que otros países están haciendo, la gente dice, oh, nunca he escuchado de eso. Usted tiene una capacidad muy grande, pero el asunto es el compromiso político y los intereses creados. Por eso se hablaba del asunto de la captura del Estado, es entender dónde están los focos de oposición a eso. El asunto de ignorancia no es una excusa, porque tú hablas de la gente que está aquí participando, ¿viste las preguntas que yo recibí? Ellos saben lo que hay que hacer, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se está haciendo? Las ciudadanías están diciendo basta en cuanto a impunidad y la corrupción. Había mucho más apatía e indiferencia, pero ya la clase media y la clase baja está viendo mucho más, claro, más concretamente cómo eso esto cae. Entonces hay un movimiento en día, y la sociedad civil, la ciudadanía está mucho más organizada. Uno ve las protestas en América Latina, en otros lugares, los Occupy Movements y todo eso, y por desigualdad. Y en el caso latinoamericano y en otros países está relacionado con el asunto de corrupción. Es decir, la tolerancia, y eso es muy, muy importante, la tolerancia ha disminuido en cuanto a la corrupción y la impunidad. Y eso está relacionado con gente que se siente menos empoderada y no le llegan los beneficios. Que puede ser también este fenómeno una explicación a todas estas pues, elecciones que hemos visto en Gran Bretaña, en Estados Unidos, quizás hasta en Colombia, en México, ¿no? Entonces, por ahí va este asunto. Exacto. Doctor Kaufman, le agradezco mucho esta entrevista, el director de National Resource Governance Institute. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este 6º seminario de la Red por la Rendición de Cuentas. Esperamos tenerlo de vuelta
muy pronto. Acertado. Mientras tanto, hasta aquí llegamos con esta entrevista. Nos vemos a la próxima. Yo soy Jesús Caudillo.